Bienvenidos al módulo 1.1 titulado ¿Qué es el cáncer? En este módulo vamos a explicar qué es el cáncer, qué tipos de cáncer existen, qué tipos de estadios existen, qué tratamientos actuales se utilizan para tratar el cáncer, entre otras cosas para que tengáis un concepto global de lo que es este tipo de enfermedad y luego poder ir progresando sobre esta base a lo largo del curso. Me gustaría comenzar con la definición de la palabra cáncer. El cáncer es un término genérico que se utiliza para describir enfermedades que son el resultado de una división celular anormal. La división celular es un proceso mediante el cual la célula se duplica en contenido y se divide en dos, generando de esta manera dos nuevas células hijas. Las células normales saben cuándo se deben de dividir y cuándo deben dejar de hacerlo, porque la información genética que contiene estas células normales se lo dictamina. Sin embargo, las células cancerosas o las células cancerígenas se dividen sin límite y además son resistentes a morir. Por tanto, van a generar una enfermedad. Además, estas células cancerosas que se dividen de forma ilimitada también pueden migrar hacia otros tejidos, que esto es lo que se conoce como metástasis. Lo iremos viendo en las siguientes diapositivas. En realidad, el cáncer no se trata de una sola enfermedad, sino de muchas enfermedades. Y existen más de 200 tipos de cáncer y están clasificados dependiendo del tejido que se encuentre afectado, del tipo específico de células que se encuentran afectadas y cada vez más se, se diferencian diferentes tipos de cáncer dependiendo de las mutaciones genéticas que afectan a las células cancerígenas. A modo de resumen y de forma un poquito más visual, el cáncer se trata, por tanto, de una enfermedad por la que unas células del cuerpo se multiplican sin control y pueden llegar incluso a diseminarse a otras partes del cuerpo. Es posible que el cáncer comience en cualquier parte del cuerpo humano, ya que todo nuestro cuerpo humano está formado por billones de células y todas ellas tienen esta capacidad de división. Y cuando hay una mutación o un daño en cualquiera de estas células pueden perder la capacidad de autogestionarse y dividirse de forma ilimitada. Estas células pueden formar tumores y estos tumores pueden ser o cancerosos, es decir, malignos, o no cancerosos, es decir, benignos. Pero ¿cuál es la diferencia entre un tumor benigno y un tumor maligno? Los tumores benignos no se diseminan a otros tejidos cercanos, es decir, tampoco son invasivos. Cuando se extirpan los tumores benignos no suelen volver, mientras que los tumores cancerosos a veces vuelven. Los tumores benignos son normalmente bastante grandes y algunos podrían causar síntomas graves o poner en peligro la vida de las personas, como por ejemplo son los tumores en el encéfalo o los tumores en el cerebro. Sin embargo, por otro lado, los tumores malignos o cancerosos se diseminan o invaden otros tejidos cercanos. También pueden viajar un poco más lejos a otras partes del cuerpo y formar otros tumores, que esto es lo que se conoce como metástasis. Hay muchos tipos de cáncer que forman tumores sólidos, pero también existen otros tipos de cáncer, como los cánceres que se dan en las células sanguíneas, como por ejemplo la leucemia, que no forman estos tumores sólidos y también tienen la capacidad de dividirse y de migrar a otros tejidos. Pues teniendo en cuenta que el cáncer o el principal origen del cáncer es los errores genéticos, vamos a ver qué tipos de genes suelen causar el cáncer o son más propensos a causar el cáncer. Existen tres tipos de genes que son los que se denominan genes cancerígenos. Cambios en este tipo de genes contribuyen al cáncer y pueden afectar a las células. Y son
los protoncogenes, los genes supresores de tumor y los genes de reparación de ADN. Los protoncogenes participan normalmente en la formación y multiplicación de la célula normal. Como aquí pone, estimula la proliferación celular cuando ésta es necesaria. Sin embargo, estos protoncogenes pueden sufrir mutaciones y hay ciertos cambios que estimulan la actividad de las células más de lo normal y podrían convertirse en genes que causan cáncer, que son los llamados oncogenes. Esto lo que provoca es que las células se proliferen de forma inadecuada y por tanto esta mutación en los protoncogenes hará la aparición de un tumor. Por otro lado, tenemos los genes supresores de tumores. Estos genes codifican normalmente para una proteína que actúa también para regular la división celular, pero normalmente lo que hace es al contrario, es como que pone, es un poco un freno de la división celular. Esto quiere decir que estos genes mantienen bajo control la división celular. Cuando un gen supresor de tumor es inactivado por una mutación, la proteína supresora no se produce y por tanto no funciona correctamente. Y como resultado puede producirse lo que es una división anormal del tejido. Dichas mutaciones pueden contribuir de esta manera a la aparición del cáncer. A diferencia de los protoncogenes, los genes supresores de tumores tienen que ser en ambos alelos, es decir, estas mutaciones tienen que existir en ambos alelos y por tanto en homocigosis. Sin embargo, los protoncogenes simplemente con una alteración en uno de los alelos, una mutación en uno de los alelos, podría originar el cáncer y por tanto se pueden dar en heterocigosis. Y por otro lado están los genes de reparación de ADN. Estos genes, como su nombre indica, reparan el ADN dañado. Las células con mutaciones en estos genes tienden a presentar muchas más mutaciones en otros genes y por tanto cambios en los cromosomas, como por ejemplo repeticiones de cromosomas o eh, partes de cromosoma que faltan. Estos genes suelen ser genes supresores de tumores, como por ejemplo el BCRA1, el BCRA2, el P3, que los veremos en la siguiente diapositiva, y las mutaciones en estos genes de reparación de ADN pueden ser hereditarias o adquiridas, es decir, que pueden pasarse de padres a hijos. Unos ejemplos en esta tabla de genes cancerígenos, tanto de supresores de tumores como de oncogenes, tenemos los genes supresores de tumores, como pueden ser el BCRA1 y BCRA2, que he nombrado anteriormente. Estos dos genes aumentan el riesgo de la aparición del cáncer, como por ejemplo en el cáncer de mama en las mujeres o también en los hombres, o incluso el cáncer de próstata en hombres. Estos genes son reparadores de tumor, reparadores de ADN y lo que provocan es que haya muchas más mutaciones en otros genes que se dediquen a la proliferación o que sus funciones principales sean la proliferación, la división celular. Otro gen que se encuentra muy mutado en muchos genes es el en muchos tumores es el P53, o también denominado TP53. Más del 50% de los cánceres que se producen por un gen de P53 faltante o dañado, recordad que los genes supresores de tumores tienen que estar mutados en ambos alelos, lo que provocan es la aparición de cáncer. Y la mayoría de las mutaciones del gen P53 son adquiridas, mientras que las mutaciones en el BCRA1 suelen ser hereditarias.
Y luego, por otro lado, bueno, tenéis más el retinoblastoma, que también es un gen supresor de tumor, o el PTEN, que también es un gen supresor de tumor. Por otro lado, tenemos los oncogenes, que provienen de los protoncógenes una vez que se han producido una mutación. Unos muy frecuentes o muy conocidos son como por ejemplo el ER2, que es una proteína especial que controla el crecimiento y la diseminación del cáncer y se encuentra en algunas células cancerosas, como por ejemplo las células del cáncer de mama o de ovario. Por otro lado, tenemos el gen KRAS o el gen RAS, que produce proteínas involucradas en la comunicación celular, el crecimiento celular y muerte celular. Una vez que se encuentra mutado, pues las células se dividirán sin control, provocando un... Y conociendo pues qué genes se encuentran principalmente afectados y sabiendo que las alteraciones génicas son las que producen el cáncer, ¿qué es lo que produce que haya estas mutaciones, estas alteraciones génicas? Pues la investigación ha indicado que hay ciertos factores de riesgo que pueden aumentar la posibilidad de una persona de padecer un cáncer. La mayoría de los factores de riesgo del cáncer, incluso los factores protectores, es decir, los que te protegen del cáncer, se identifican inicialmente en lo que se conocen como estudios epidemiológicos. En estos estudios, los científicos ven a grandes rasgos diferentes grupos de gente que poseen cáncer o que no lo poseen, es decir, estudios de casos y controles u otros tipos de estudios epidemiológicos y estudian o muestran qué agentes de riesgo son los que generan o son causantes de este tipo de enfermedades, según se hayan expuesto estas personas a un agente o no. Los principales factores de riesgo del cáncer incluyen la herencia, la exposición a la radiación ultravioleta, la exposición a sustancias químicas en el ambiente, la exposición de virus, como por ejemplo el Epstein-Barr, la exposición al tabaquismo u otras causas. Entre los factores de riesgo más importantes se encuentra la edad. Aquí tenemos una gráfica en la que vemos la tasa ajustada de la tasa de aparición de cáncer a lo largo de la edad, en el momento de diagnóstico. Como se ven, pues las personas en edad avanzada tienen mayor probabilidad de que tengan cáncer. Hay una mayor incidencia, una mayor tasa de incidencia. Entonces, esto nos demuestra que la edad avanzada es un factor de riesgo muy importante para el cáncer. Y esto se debe a que según nos hacemos mayores, según envejecemos, nuestras células van perdiendo la capacidad de reparación de daños de ADN y además van acumulando distintas mutaciones, que es lo que puede provocar la aparición de un tumor. ¿Cómo se desarrolla el cáncer? Bueno, pues todo el cáncer tiene su origen en una célula única que tiene una mutación. Esta mutación lo que le provoca es que no tenga limitaciones en el crecimiento. Y estas mutaciones se transmiten a cada una de las células hijas que se generan a partir de esta célula. A medida que estas células continúan dividiéndose y mutando, se acumulan en conjuntos de células anormales. Este conjunto de células anormales es lo que se conoce como hiperplasia. Y es un lugar del tejido que tiene una división celular aumentada. El resultado final puede ser una masa de células cancerosas que se denomina tumor. A continuación, estas células pueden salir de sus límites e infiltrarse en tejidos normales circuncidantes. Pequeños grupos de células pueden desprenderse del tumor, penetrar en los vasos sanguíneos o linfáticos y migrar a otros órganos mucho más distantes. Al llegar a un nuevo destino, estas células cancerosas pueden salir de la circulación e invadir a otros tejidos circundantes,
donde siguen de esta manera multiplicándose y formando tumores secundarios. Este proceso de propagación a un lugar distante es lo que se conoce como metástasis. A la larga, la invasión local y la metástasis alteran las funciones normales del organismo y, según las estimaciones, las metástasis son el responsable del 90% de las muertes de cáncer de los tumores sólidos. Los tumores, por otro lado, necesitan nutrientes para crecer y para ello promueven activamente el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos y lo van reclutando hacia el tumor. Este proceso se denomina angiogénesis. Ciertos fármacos que son inhibidores de la angiogénesis lo que hacen es irrumpir este proceso. Y no todos los cánceres, recordad que no todos forman tumores sólidos, sino que algunos surgen en la sangre o en la médula ósea y circulan por todo el organismo, desplazándose en las células sanguíneas normales. Y es, por ejemplo, el caso de la leucemia. Por tanto, ya que hemos hablado de esto, pues hay que destacar que existen diferentes tipos de cáncer. Encontramos en seleccionado los principales, luego hay más específicos y uno de los principales son los carcinomas. Los carcinomas, bueno, dependiendo del tipo, ¿cómo diferenciamos estos tipos de cánceres? Bueno, pues dependiendo del tejido que se encuentra afectado, de la parte del cuerpo que se encuentra afectado, y una nueva clasificación que se está realizando ahora es dependiendo de las mutaciones génicas que se encuentran afectadas de cada una de las células cancerígenas. Entonces, el carcinoma es un tipo de cáncer que surge del epitelio, que esto es la capa de células que recubre la superficie del cuerpo y recubre los órganos internos. Entonces, los carcinomas se suelen dar en, por ejemplo, los pulmones, la mama, el colon o el estómago. O también se pueden dar en glándulas como pueden ser los ovarios, la próstata. Por otro lado, están los sarcomas, que los sarcomas son cánceres de los tejidos del sostén del cuerpo. Entonces se suelen dar en tejidos como los huesos, que es lo que se conoce como osteosarcomas, los músculos y vasos sanguíneos. Por otro lado, existen las leucemias y los linfomas, que son el resultado de una proliferación anormal de los glóbulos blancos y de los ganglios linfáticos. Y por último, están también los melanomas, que surgen de células que tienen una pigmentación un poco más oscura de la piel, que es lo que se conocen como melanocitos. Con tantas formas diferentes de cáncer, es de extrañar que el cáncer cobre un gran tributo en la salud pública. En estas infografías de CRIS contra el cáncer, pues tenemos aquí que los carcinomas son causados en los tejidos, en las células epiteliales, y son las células que limitan y protegen los conductos y órganos. Los sarcomas se originan en células que dan estructura en los tejidos de órganos. Los tumores cerebrales son aquellos que se originan en las células gliales. Estas células son las que dan soporte a las neuronas y al cerebro. Y las leucemias se originan en las células que forman la sangre y como se trata de células móviles normalmente no se encuentran tan localizadas como otro tipo de tumores. Entendiendo que existen diferentes tipos de cáncer, también tenemos que entender que existen diferentes estadios de cáncer. No todas las enfermedades del cáncer son iguales, dependiendo de cuánto afecte en un organismo. Entonces aquí tenemos un ejemplo del cáncer de mama y la clasificación del cáncer según la extensión anatómica de la enfermedad, es decir, se suele decir según el estadio. Es muy fundamental para la atención del paciente, la investigación y el control del cáncer. Existe un sistema de estadificación que se denomina TNM, que es un lenguaje común adaptado entre los profesionales de la salud, es decir, entre los oncólogos y otros médicos. Y de esta manera, pues entender perfectamente cuánto la extensión del cáncer de los pacientes
individuales y saber en qué etapa del cáncer se encuentran y para predecir el tratamiento adecuado y el pronóstico individual de cada paciente. Como veis, tenemos 4 estadios. En el estadio 1, los tumores son bastante más pequeños, localizados en la mama, y no hay una infiltración en los ganglios linfáticos. En el estadio 2, el tamaño del tumor es un poco más grande, en este caso entre 2 y 5 centímetros, y puede haber o no afectación en los ganglios linfáticos circundantes. Pasando al estadio 3, el tamaño del tumor puede ser mayor de 5 centímetros y es fundamental para aquellos pacientes que se clasifican como estadio 3 que tengan una afectación de los ganglios linfáticos. Y por último, en el estadio 4, se denomina de esta manera cuando hay metástasis, sin importar el tamaño del tumor y si hay o no afectación de los ganglios linfáticos. En el momento que se encuentre una afectación o lo que se denomina tumor secundario, pues ya se clasificaría como un tumor de estadio 4. Y bueno, pues una vez que hemos tenido un análisis completo de lo que es el cáncer, ¿cómo se trata el cáncer? El tratamiento actual del cáncer puede ser local o sistémico. Local se da en el lugar donde se encuentra este tumor y el tratamiento sistémico pues, se da de forma generalizada en el cuerpo del paciente. Los tratamientos estándar para la mayoría de los cánceres incluyen cirugía, quimioterapia y radioterapia. La cirugía es la extirpación del tumor y puede ser muy eficaz cuando el tumor es pequeño, está localizado, puede extirparse en su totalidad y no se encuentran afectados ni los ganglios linfáticos ni se encuentra metastatizado este tumor. Por otro lado, también existe la radioterapia. La radiación es inespecífica y daña el ADN de todas las células que se encuentran en este lugar. Las células que sufren daños masivos en el ADN son incapaces de funcionar o reproducirse y en consecuencia mueren. Entonces este es el mecanismo de acción de la radioterapia. Por otro lado, un tratamiento habitual es la quimioterapia. La quimioterapia son sustancias químicas que matan las células interrumpiendo su división. Se utiliza cuando los tumores sólidos han hecho metástasis o cuando la cirugía no es una opción. La quimioterapia mata todas las células del cuerpo que se encuentran en división de forma activa. Dado que las células cancerosas se dividen con bastante frecuencia, es probable que la quimioterapia las destruya. Muchas células normales también se dividen con frecuencia, como por ejemplo las células de la médula ósea y las células que recubren el tubo digestivo. Y uno de los efectos secundarios de esta terapia, de la quimioterapia, es que también destruye este tipo de células normales, lo que explica los graves efectos secundarios de estos tratamientos. Tanto la quimioterapia como la radiación pueden tener efectos anticancerígenos potentes e inmediatos, pero, por desgracia, en algunos cánceres infantiles, como puede ser la leucemia linfoblástica o el linfoma de Hodgkin, no suelen ser curativas cuando se utilizan para tratarse cánceres en fase bastante más avanzada, ya que este tipo de cánceres suelen volverse resistentes a tanto la quimioterapia como la radioterapia y por tanto se sigue investigando para generar nuevos tratamientos contra el cáncer. Otro tratamiento que se utiliza es la hormonoterapia o terapia hormonal, que se utiliza para varios tipos de cáncer que se han relacionado con las hormonas, como pueden ser el cáncer de mama o el cáncer de próstata. En este tipo de terapia lo que se utiliza es una o más hormonas para inhibir el crecimiento de los tumores sensibles a estas células. Sensibles a estas hormonas. Son células que son sensibles a las hormonas. Entonces se utilizan estas hormonas para evitar su crecimiento. Por otro lado, se está desarrollando y se está utilizando actualmente la inmunoterapia, que utiliza el propio sistema inmunitario para combatir el cáncer
Y también se están generando nuevas alternativas, como por ejemplo la terapia génica, que consiste en reemplazar genes dañados por otros funcionales o incluso introduciendo genes que produzcan la muerte de células tumorales.